Este video corresponde a la clase 10 de la materia Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo. En esta ocasión hablaremos del profeta Habacuc. En griego, Ambacoum es el nombre de una hortensia. En hebreo, Habak significa un abrazo ardiente. En Daniel 14, del 32 al 38, Habacuc llevaba la comida a los segadores cuando un ángel del Señor lo tomó por los cabellos y lo llevó a Babilonia. Introducido en la fosa de los leones, le dio al profeta Daniel la comida que había preparado y luego fue devuelto por el ángel a su sitio. Se advierte en este suceso la huella de una antigua tradición. En Daniel 14, del 32 al 38, leemos: En el foso había 7 leones, a los que se daba diariamente 2 personas y 2 ovejas, pero esta vez no les dieron nada para que devoraran a Daniel. En ese momento el profeta Habacuc, que estaba en Judea, acababa de hacer preparar un guiso y de poner pequeños trozos de pan en una canasta, e iba hacia el campo a llevar su comida a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc: Lleva la comida que tienes a Daniel, que está en Babilonia, en el foso de los leones. Señor, respondió Habacuc, nunca he visto a Babilonia y no conozco ese foso. El ángel del Señor lo tomó por la cabeza y lo llevó de los cabellos hasta Babilonia, al borde del foso, con la rapidez de su espíritu. Habacuc exclamó: Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te envía. Y Daniel dijo: Tú, Dios, te acordaste de mí y no abandonaste a los que te aman. Después se levantó y comió, mientras que el ángel de Dios volvió a llevar enseguida a Habacuc a su lugar. El tiempo. Para fechar el libro es imprescindible identificar al enemigo de Habacuc. Algunos ven a los asirios, otros a los neobabilonios y otros a los griegos. En definitiva, la fecha más probable de redacción del libro es antes del año 612, ya que supone la existencia de Nínive como capital asiria. Además, los caldeos, supuestos neobabilonios que cita, estaban en el horizonte. Si fechamos su actuación entre los años 625 y 612, lo vemos coincidir con Nahum. En este mapa podemos ver el imperio de los neobabilonios antes de tomar la capital de Asiria, Nínive. Vemos que se extendía su imperio desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo y hacia el sur, hacia el Mar Rojo, pero sin llegar aún a Egipto. El librito, aunque pequeño, está muy trabado y es uno de los más atractivos del Antiguo Testamento. El autor ha conseguido expresar muy bien la angustia de un pueblo oprimido por los tiranos y que encuentra la paz en la certeza de que al final el bien se impondrá sobre el mal. Al principio el profeta se lamenta que el justo sea oprimido y que la ley sea burlada. Dios le responde que hará surgir a los caldeos para que den su merecido al enemigo, o sea, a los asirios. Luego el autor se queja ante Dios por el comportamiento de los tiranos y espera una respuesta. Esto lo vemos desde el capítulo 1 versículo 12 hasta el capítulo 2 versículo 1. Y Dios le dice que quien no tenga un espíritu recto perecerá, mientras que el justo vivirá por su fe. Esto lo vemos en el capítulo 2 de los versículos 2 al 4. En una serie de 5 ay, el profeta asegura que las naciones oprimidas levantarán la cabeza y verán la destrucción de su dominador. Esto lo vemos en el capítulo 2 de los versículos 6 al 20. La oración final que vemos en el capítulo 3 de los versículos 1 al 19 celebra la manifestación de Dios. El problema del mal es el caballo de batalla de la fe monoteísta. El politeísmo tiene la ventaja de atribuirlo a un Dios malvado,
O sea, pudiera haber varios dioses buenos y varios dioses malos, o un dios bueno y un dios malo. A esto hay que añadir que en una religión ética y no meramente cultural, la injusticia también mancha a Dios. El profeta deberá ir superando una serie de obstáculos en su confesión de fe. Primero, descubre una situación de injusticia en la que el malo se come al justo, y esto, como va contra su fe, apela a Dios. El mensaje. Dios le responde que un pueblo extranjero, o sea los caldeos, dictará la ley. El problema pasa así a un nivel histórico de política internacional, pero sigue intacto. La visión del capítulo 2, versículos 3 al 4, pretende dar la solución. Solo cabe esperar con fe en la intervención histórica del Señor a favor de su pueblo. La cruz de Cristo parece el culmen del problema, el sufrimiento del justo, y la solución, resurrección y redención, o sea, una nueva creación. Uso litúrgico. Solo está prevista su lectura en 2 ocasiones, y en ambas se centra en Habacuc 2:4. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Intertextualidad canónica. Habacuc 2:13 y 14 reproduce casi literalmente a Jeremías 51:58 e Isaías 11:9. En Habacuc leemos: ¿No proviene del Señor de los ejércitos, que solo para el fuego se fatiguen los pueblos y las naciones se extenúen por nada? Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y en Jeremías vemos: así habla el Señor de los ejércitos. Los muros de Babilonia, la extensa, serán arrasados por completo, y sus altas puertas serán incendiadas. Así los pueblos se fatigan por nada, y solo para el fuego se extenúan las naciones. Y en Isaías vemos: no se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Otro ejercicio de intertextualidad. En Habacuc 1, del 2 al 4, se reproduce el libro de Lamentaciones en los capítulos 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 9. En Habacuc leemos: ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? ¿Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. Por eso la ley no tiene vigencia y el derecho no aparece jamás. Si el impío asedia al justo, por eso sale a la luz un derecho falseado. Y en Lamentaciones vemos: hasta en sus vestidos aparece su impureza. Ella no pensó en el futuro y cayó de manera portentosa, sin que nadie la consolara. Mira, Señor, mi opresión, porque triunfa el enemigo. Sus puertas se hundieron en la tierra, él quebró sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. No hay más ley. Tampoco sus profetas obtienen visiones de parte del Señor. En el Nuevo Testamento influyó en San Pablo. Habacuc 2, de 3 al 4. Leemos: porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Y en Romanos leemos: en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura: el justo vivirá por la fe, donde se repiten las palabras textuales de Habacuc. Y en Gálatas leemos: es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el justo vivirá por la fe. Y en Hebreos vemos: el justo vivirá por la fe. Si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. En esta intertextualidad canónica vemos que Lucas 19:40 se entiende mejor a la luz de Habacuc 2:11,
Leemos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Y en Habacuc vemos: porque la piedra gritará desde el muro, y desde el armazón le responderá la viga. Exégesis. La fe del justo. Habacuc 2, del 1 al 4. Me pondré en mi puesto de guardia y me postaré sobre el muro. Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reproche. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se le pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. En la primera parte vemos la preparación. En los versículos 2 y 3 vemos el orden del profeta, la orden del profeta, y en el versículo 4 vemos un dicho sapiencial. Tenemos ahora un segundo ejercicio de exégesis, llamado respuesta a la segunda lamentación del profeta. Lo vemos ahora en los versículos 12 al 17. ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos mi Dios, mi santo, que no muere jamás? Tú, Señor, pusiste a ese pueblo para hacer justicia. Tú, mi roca, lo estableciste para castigar. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué entonces contemplas a los traidores y callas cuando el impío devora a uno más que él? Tú tratas a los hombres como a los peces del mar, como a reptiles que no tienen jefe. Él los pesca a todos con el anzuelo, los barre y los recoge con sus redes. Por eso se alegra y se regocija, y ofrece sacrificios e incienso a sus redes, porque gracias a ellas su porción es abundante y sus manjares suculentos. Vaciará sus redes sin cesar, masacrando a los pueblos sin compasión. Bien, con este ejercicio de exégesis terminamos nuestro video número 10 de la clase Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo.